Gracias por suscribirte. El Palacio Chino, la joya de Catalina la Grande en el Parque de Oranienbaum. El Palacio Chino, un pabellón rococó en el parque y complejo palaciego de Oranienbaum que la emperatriz Catalina II de Rusia mandó construir y decorar entre 1762 y 1768. Las obras de restauración del interior acaban de finalizar. Situada en el lado sur del Golfo de Finlandia, a unos 40 kilómetros de San Petersburgo, en lo que hoy es la ciudad de Lomonosov, la antigua finca imperial de Oranienbaum, inscrita en 1990 en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como parte del Centro Histórico de San Petersburgo y conjuntos monumentales relacionados, alberga una auténtica joya, el Palacio Chino diseñado por Catalina la Grande y su arquitecto italiano, Antonio Rinaldi. Cuando tomó posesión de la finca imperial de Oranienbaum, esta ya contenía varios edificios, entre ellos el Gran Palacio Menshikov, llamado así en honor al favorito del zar Pedro I, que fue el primer propietario del lugar, pero Catalina II quiso tener allí su propia dacha privada. La definición de privado en la terminología de la corte implicaba que un determinado edificio, pabellón o jardín estaba destinado únicamente a la familia imperial y que solo se podía invitar allí a personas seleccionadas, afirma la página web del Museo Reserva Estatal de Peterov. Coronada emperatriz de Rusia en el Kremlin el 13 de septiembre de 1762, la viuda del zar Pedro III, al que se dice que mandó asesinar tras derrocarlo en un golpe de estado, no perdió el tiempo y puso en marcha las obras. En 1762, encargó al arquitecto de la corte Antonio Rinaldi la construcción de su palacio privado. Este italiano, que acababa de construir el palacio de Pedro III en la misma finca, diseñó un edificio de una sola planta de estilo rococó. Pero no se limitó a este elegante armazón arquitectónico. También diseñó todo el interior, dando un lugar de honor al estilo chino, que en aquella época estaba en el apogeo de su moda en Rusia y Europa occidental. Mientras que Antonio Rinaldi dispuso las dependencias residenciales de Catalina II al oeste del palacio y las habitaciones de su hijo, el gran duque Pablo, futuro emperador Pablo I, al este, reservó la parte central para una sucesión de salas de estado suntuosamente decoradas por artistas y artesanos europeos y rusos. El gabinete de azabache o de perlas, llamado así por los paneles de seda decorados con motivos de cuentas de vidrio que cubren sus paredes, la sala de las telas, la sala de las musas, los salones azul y rosa y los grandes y pequeños gabinetes chinos presentan todos ellos chino y series en su decoración y mobiliario y objetos de arte. Los suelos de parqué con incrustaciones, que cubren 722 metros cuadrados, presentan una variedad de especies de árboles rusos e importados, como la secoya y el ébano, el amaranto, el boj, el nogal, el arce, el abedul y el roble. Detalle del suelo de marquetería de la Sala de las Musas del Palacio Chino de Oranienbaum, 18 de junio de 2021. En algunas configuraciones, hay hasta 15 tipos diferentes de madera. La riqueza y diversidad de las especies, la complejidad de los motivos y la destreza de los artesanos hacen que los suelos de parqué del Palacio Chino no tengan parangón en ningún lugar del mundo, señala también la página web del Museo Reserva Estatal de Peterov. Cuando Catalina II murió en 1796, el Palacio Chino y toda la finca de Oranienbaum pasaron a su nieto el Gran Duque Alejandro, el futuro zar Alejandro I. En 1831, la finca pasó a su hermano menor, el Gran Duque Michel Pavlovich, y a su esposa, la princesa Carlota de Württemberg, rebautizada Elena Pavlovna en Rusia. 9 años más tarde, el arquitecto de la corte Andrei Stackenschneider recibió el encargo de ampliar el Palacio Chino añadiendo una planta al sur. En la década de 1850 se realizaron nuevas obras, con la adición de una galería acristalada y 2 salas. La propiedad pertenecía a la duquesa Helene de Mecklemburgo-Strelitz, esposa del príncipe Alberto de Sajonia-Altemburgo, nieta del gran duque Michel Pavlovich y de la princesa Carlota, cuando estalló la Revolución Rusa en 1917. En un artículo publicado en la página web de la revista de la Galería Retiakov, Tatiana Siasina, empleada del Departamento de Almacenamiento y Estudio de Monumentos de Oranienbaum, señala que gran parte del patrimonio cultural ruso se perdió, sufrió daños o simplemente fue robado durante este periodo. La salvación fue ofrecida, contra todo pronóstico, por el Consejo de Comisarios del Pueblo. El 30 de agosto de 1918 el Palacio Chino y todos los bienes que lo acompañaban, incluido el valiosísimo interior del Salón de Cuentas de Cristal, fueron nacionalizados y debidamente registrados.
Añadió que el 1 de julio de 1922, el palacio se transformó en museo. Su personal comenzó entonces a catalogar, estudiar y restaurar sus colecciones. Durante la Segunda Guerra Mundial se produjo otro milagro. El palacio chino, cuyo mobiliario y objetos, así como parte de su decoración, habían sido resguardados con anterioridad, escapó a la destrucción y al saqueo. No obstante, el edificio sufrió daños por los disparos de los obuses y las explosiones de las bombas. Por no hablar de los años de humedad, que dañaron la notable decoración interior. Aunque el palacio reabrió sus puertas a los visitantes en 1946, 2 años antes de que la ciudad de Oranienbaum pasara a llamarse Lomonosov, fue necesaria una restauración integral. Iniciados en la década de 1990, estos trabajos han continuado a principios del siglo XXI, con la participación de varias importantes agencias de conservación rusas e internacionales. La inauguración, en junio de 2024, de las 4 últimas estancias restauradas, el tocador chino, los aseos, la sala de retratos y el estudio de Catalina, marca por fin el final de este gran proyecto. Justo a tiempo para el 295 aniversario del nacimiento de la emperatriz Catalina II.